Multimillonario recibe diagnóstico terminal y una niña de 5 años le cambia la vida para siempre. El día que le dicen que su corazón está fallando, encuentra a una pequeña limpiando sus lágrimas en el pasillo de su mansión. Lo que ocurre después entre ellos sacudirá su mundo y revelará que el verdadero valor de la vida no está en los millones que acumuló. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te invito a dar un like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Y no olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la lujosa residencia en el exclusivo barrio de Puerta de Hierro, en Guadalajara. Mateo Ibarra Montemayor observaba la ciudad desde su ático de 500 metros cuadrados, con vista privilegiada a la barranca de Huentitán. El horizonte, bañado por el sol naciente, contrastaba con la oscuridad que acababa de instalarse en su interior. La llamada del doctor Quirós seguía resonando en su cabeza. Cardiomiopatía dilatada en estado avanzado, corazón funcionando al 20% de su capacidad, 3 a 6 meses sin un trasplante. A sus 41 años, Mateo había construido un imperio en la industria de seguros que facturaba cientos de millones de pesos anuales. Tenía 30 trajes idénticos en su vestidor para no perder tiempo en decisiones innecesarias. La temperatura de su apartamento se mantenía en exactamente 22 grados durante todo el año. Su rutina diaria estaba cronometrada al minuto, sin excepciones ni imprevistos. Jamás llegaba tarde a una reunión ni permitía que sus empleados lo hicieran. Este control obsesivo, cultivado durante las 2 décadas posteriores a la pérdida prematura de sus padres, había funcionado como una armadura perfecta contra el caos emocional que tanto temía. Hasta hoy, porque hoy, por primera vez en 20 años, Mateo Ibarra Montemayor sentía que su vida se desmoronaba y no había planilla de Excel que pudiera ordenar ese desastre. El timbre del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor Ibarra, la nueva empleada de limpieza ha llegado», anunció Dolores Cárdenas, su ama de llaves de toda la vida, a quien todos llamaban Lola, la que autorizó contratar para reemplazar a Carmen. Mateo había olvidado por completo ese detalle. La antigua empleada de limpieza se había jubilado la semana anterior, después de 15 años de servicio impecable y silencioso. «Hazla pasar, Lola», respondió mecánicamente. En cualquier otro día, habría repasado personalmente las reglas estrictas de la casa con la nueva empleada. No hablar a menos que se le hable, mantener los productos de limpieza ordenados por tamaño y color, nunca cambiar los objetos de lugar, pero hoy simplemente no encontraba las fuerzas para hacerlo. Se dirigió hacia su despacho, necesitando la soledad de su santuario personal para procesar la noticia que acababa de recibir. Sin embargo, a mitad del pasillo de mármol italiano importado, sus piernas flaquearon. Se apoyó contra la pared y por primera vez desde el funeral de sus padres, Mateo Ibarra lloró. No fueron lágrimas discretas ni controladas. Fueron sollozos que sacudían todo su cuerpo, que exponían una vulnerabilidad que creía haber sepultado hacía décadas. Estaba tan absorto en su propio dolor que no escuchó los pasos ligeros que se acercaban. «¿Por qué lloras, señor?». La voz infantil lo sobresaltó. Frente a él, una niña pequeña de grandes ojos oscuros y cabello negro, recogido en 2 trenzas, lo miraba con genuina preocupación. No tendría más de 5 años y sostenía una muñeca gastada por el uso bajo el brazo. Antes de que Mateo pudiera recomponerse o responder, la pequeña sacó un pañuelo de tela de su bolsillo y, poniéndose de puntillas, extendió su manita para secar una lágrima que corría por la mejilla del hombre. El gesto, tan puro e inesperado, paralizó a Mateo. Nadie lo había tocado así, con esa ternura desprovista de interés, desde que su madre limpiaba sus lágrimas infantiles cuando se raspaba las rodillas. «Lucía, ¿dónde estás, mi amor?». Una voz femenina se acercaba rápidamente. Una mujer joven apareció en el pasillo. Al ver a su hija junto al patrón, su rostro se transformó en una máscara de preocupación. «Perdónela, señor. Le dije que esperara en la cocina con Lola.
dijo apresuradamente, tomando a la niña de la mano para alejarla. No volverá a molestarlo. No me molesta, respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. Ella solo estaba ayudando. La mujer lo miró confundida, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Mateo la observó por primera vez con atención. Tendría unos 32 años, complexión delgada, cabello negro recogido en un moño austero. Vestía ropa sencilla pero impecablemente limpia, y había algo en su postura, una combinación de dignidad y alerta constante que le resultó intrigante. «Soy Renata Aguirre», se presentó ella, manteniendo la mirada baja como le habían indicado que hiciera. «Y esta es mi hija, Lucía». «Mateo Ibarra», respondió él mecánicamente, aunque era innecesario. Todos en la casa sabían quién era. «Bienvenidas». El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por Lola, quien apareció con una expresión de preocupación. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó, notando inmediatamente los rastros de lágrimas en su rostro. En 8 años trabajando para él, jamás lo había visto llorar. «Estoy bien, Lola», respondió cortante, recuperando algo de su habitual frialdad. «Por favor, muéstrale a la señora Aguirre sus obligaciones y las reglas de la casa». Sin esperar respuesta, se dirigió a su despacho y cerró la puerta. Necesitaba estar solo, reorganizar sus pensamientos, establecer un plan. Siempre había un plan, siempre había una solución. Pero mientras se sentaba frente a su escritorio de caoba maciza, la imagen de aquella pequeña mano limpiando sus lágrimas seguía apareciendo en su mente. Un gesto tan simple, tan humano, tan ajeno al mundo aséptico y calculado que había construido a su alrededor. Mateo miró su reflejo en la pantalla apagada de su computadora. Por primera vez en muchos años, se preguntó quién era realmente el hombre que le devolvía la mirada. Y más importante aún, quién sería en los pocos meses que, según los médicos, le quedaban de vida. Los días siguientes transcurrieron en una extraña neblina para Mateo. Externamente, mantenía su rutina impecable. Reuniones virtuales con ejecutivos, revisiones de contratos, decisiones de inversión. Pero internamente, una tormenta rugía. Su diagnóstico permanecía en secreto absoluto. Solo él y el doctor Quirós conocían la sentencia. Y Mateo pretendía mantenerlo así. Una tarde, mientras contemplaba distraídamente el acuario de peces tropicales que decoraba su sala principal, una instalación de 200,000 pesos que apenas miraba, notó una presencia a su lado. Era Lucía, observando fascinada los coloridos habitantes del tanque. «¿Te gustan los peces?», preguntó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar una conversación con la niña. «Sí, son muy bonitos», respondió ella, sin apartar la mirada del acuario. «Este de aquí se llama pez ángel emperador. Su nombre científico es Pomacanthus imperator». Mateo la miró asombrado. «¿Cómo sabes eso?». «Lo leí en su libro grande», explicó Lucía señalando un volumen de biología marina en su biblioteca. «Me gusta leer cuando mamá está limpiando». «¿Sabes leer a tu edad?». La sorpresa en su voz era evidente. «Sí, mi mamá me enseñó cuando tenía 4 años. Dice que leer es como tener alas aunque no puedas volar». La profundidad de la metáfora, saliendo de labios tan pequeños, dejó a Mateo momentáneamente sin palabras. «¿Sabes qué más?», continuó Lucía, señalando un pez azul que nadaba solitario en una esquina. «Ese está triste. No le gusta cuando hay mucha luz». «¿Cómo puedes saber que está triste?», preguntó Mateo, genuinamente intrigado. «Por cómo nada. Los peces felices nadan para arriba y para abajo, explorando. Los tristes se esconden. Creo que la luz está muy fuerte para él». Mateo consideró sus palabras y, por impulso, tomó el control remoto del acuario y redujo la intensidad de la iluminación. Casi inmediatamente, el pez azul comenzó a nadar fuera de su rincón. «Tenías razón», admitió sorprendido. «Los peces son como las personas», explicó Lucía con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Todos necesitan cosas diferentes para ser felices». La observación tocó algo profundo en Mateo. ¿Qué necesitaba él para ser feliz? ¿Lo había sido alguna vez realmente? Esa noche, el aroma proveniente de la cocina lo distrajo de sus informes financieros. No era el olor aséptico de las comidas gourmet que solía ordenar,
sino algo más cálido, hogareño, que despertaba recuerdos casi olvidados de su infancia en la casa de su abuela en Tlaquepaque. Siguiendo el aroma, se encontró en la entrada de la cocina, donde Renata preparaba la cena mientras Lucía coloreaba sentada a la mesa. Lola organizaba la despensa, charlando suavemente con ellas. Las tres se sobresaltaron al verlo aparecer. En 8 años, Mateo jamás había entrado en la cocina fuera del horario establecido para el desayuno. «Señor Ibarra, ¿necesita algo?», preguntó Lola, adoptando inmediatamente su tono formal habitual. «Ese olor», comenzó él, ignorando la pregunta. «¿Qué es?». «Pozole rojo, señor», respondió Renata visiblemente nerviosa. «Disculpe si el olor lo molesta. Solo preparaba la cena para nosotras y...». «No me molesta», interrumpió Mateo. «Al contrario, huele... bien». Un silencio incómodo llenó la cocina. Finalmente, impulsado por un deseo que ni él mismo comprendía completamente, Mateo preguntó: «¿Habría suficiente para uno más?». La sorpresa en los rostros de las tres fue evidente. Lola, quien llevaba 8 años trabajando para él, jamás lo había visto comer algo que no estuviera en su estricto plan nutricional y ciertamente nunca en la cocina con el personal. «Por supuesto, señor», respondió Renata, recuperándose de la sorpresa. «Siempre cocino de más por costumbre». Así fue como Mateo Ibarra Montemayor, el multimillonario que tenía un chef personal a su disposición las 24 horas, terminó cenando pozole casero en la cocina de su propio apartamento, escuchando a una niña de 5 años explicarle las personalidades de los peces tropicales en su acuario. No fue una cena silenciosa ni ordenada como las que solía tener solo en su comedor. Hubo conversación, risas ocasionales, principalmente de Lucía, y un calor humano que hacía décadas no experimentaba. Cuando finalmente se retiró a su habitación, Mateo se sentía extrañamente liviano. Esa noche, antes de dormir, hizo algo impulsivo. Llamó al doctor Quirós. «Quiero comenzar el tratamiento experimental que mencionó», dijo sin preámbulos cuando el médico atendió. «No me importan los efectos secundarios ni las probabilidades. Si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, quiero intentarlo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Me alegra escuchar eso, Mateo», respondió finalmente el médico. «Te esperamos mañana para comenzar. Y si me permites una observación personal, adelante. Algo ha cambiado en ti. Tu voz suena diferente». Mateo reflexionó un momento, pensando en la pequeña mano que había limpiado sus lágrimas, en la cena compartida en la cocina, en la sabiduría inesperada de una niña que veía tristeza en un pez. «Tal vez», concedió, «algo está cambiando». Esa noche, por primera vez en años, Mateo Ibarra durmió sin revisar los mercados internacionales y sin planificar meticulosamente el día siguiente. Durmió con el sabor del pozole casero en los labios y la imagen de unos ojos infantiles que parecían ver más allá de sus muros cuidadosamente construidos. Lo que no sabía era que al otro lado del apartamento, en el pequeño cuarto de servicio, Renata Aguirre observaba a su hija dormir mientras acariciaba distraídamente una cicatriz casi imperceptible cerca de su ceja izquierda. Un recordatorio constante del infierno del que había escapado en Ciudad Guzmán, donde su exmarido, Javier Ordóñez, había escalado de empujones a golpes cerrados en los últimos meses de su relación. Este trabajo con el millonario Ibarra había sido un golpe de suerte inesperado. El sueldo era excelente, y vivir en el apartamento significaba seguridad para ella y Lucía. Pero ahora, tras esta extraña cena compartida, Renata sentía una inquietud nueva. Había reconocido algo en los ojos de su jefe cuando lo vio llorando en el pasillo, algo que su hija también había percibido con esa intuición especial que siempre la asombraba: soledad. Una soledad tan profunda que rivalizaba con el miedo que ella misma sentía cada vez que escuchaba pasos detrás de ella en la calle. La transformación comenzó sutilmente, como un manantial que brota lentamente de la roca. Primero, fueron pequeños cambios en la rutina. Mateo comenzó a desayunar en la cocina en vez de su despacho, aceptando el café recién preparado por Renata cada mañana. Luego, empezó a preguntarle a Lucía sobre los peces del acuario,
escuchando con genuino interés sus elaboradas teorías sobre las personalidades de cada uno. «El pez amarillo es como usted», le dijo la niña una mañana, señalando un elegante pez ángel que nadaba majestuosamente, separado del resto. «Le gusta estar solo, pero cuida a los demás desde lejos». Mateo se sorprendió sonriendo. ¿Cuándo fue la última vez que había sonreído de verdad? Al finalizar el primer mes, ocurrió algo que consolidó el cambio. Mateo regresaba de una sesión especialmente difícil con el doctor Quirós, donde le habían explicado los riesgos del tratamiento experimental. Las probabilidades no eran alentadoras. Al entrar al apartamento, escuchó un llanto ahogado proveniente del área de servicio. Se detuvo, debatiéndose entre seguir su camino o investigar. El antiguo Mateo habría ignorado el sonido, considerándolo un asunto privado de sus empleadas. Pero algo había cambiado en él. Siguió el sonido hasta encontrar a Renata sentada en el borde de su cama, con un teléfono en la mano y expresión de terror absoluto. Cuando notó su presencia, intentó secar rápidamente sus lágrimas. «Disculpe, señor Ibarra, no lo escuché llegar», dijo, levantándose apresuradamente. «¿Qué sucede?», preguntó él con una suavidad que sorprendió a ambos. Renata dudó, claramente acostumbrada a guardarse sus problemas. «Javier me encontró», susurró finalmente. «Mi ex esposo. Llamó a mi hermana en Ciudad Guzmán, amenazando con venir a buscarme a Guadalajara». Mateo notó cómo temblaban sus manos. «¿Él fue quien te hizo eso?», preguntó, señalando la cicatriz en su rostro. Renata asintió, y luego, como si una represa se hubiera roto, las palabras comenzaron a fluir. Le contó sobre los 3 años de abuso escalante, las costillas rotas, las amenazas constantes y, finalmente, la huida desesperada con Lucía en medio de la noche. «Si nos encuentra...» Su voz se quebró. Mateo sintió algo que hacía años no experimentaba: ira protectora. Una furia que no tenía nada que ver con negocios o eficiencia, sino con algo profundamente humano. «No lo hará», dijo con firmeza. «Me encargaré personalmente». Esa misma tarde hizo varias llamadas. Al día siguiente, un equipo discreto pero altamente profesional instaló un sistema de seguridad de nivel militar en todo el edificio. Contrató a un exoficial de la Policía Federal para coordinar la protección de Renata y Lucía, asegurando que cualquier amenaza potencial fuera detectada mucho antes de convertirse en un peligro real. «Es como tener superhéroes invisibles cuidándonos, ¿verdad, mamá?», dijo Lucía emocionada cuando le explicaron los nuevos protocolos de seguridad de manera sencilla. Esa noche, durante la cena, que ahora compartían regularmente en la mesa principal, Renata miró a Mateo con ojos brillantes de gratitud. «¿Por qué hace todo esto por nosotras?», preguntó en voz baja, mientras Lucía dibujaba concentrada en la sala. Mateo reflexionó un momento. La verdad era que ni él mismo lo entendía completamente. «Quizás porque ustedes son las primeras personas en mucho tiempo que me tratan como un ser humano y no como una cuenta bancaria o un título empresarial», respondió con una honestidad que lo sorprendió. «Lucía dice que tienes un corazón muy grande, solo que lo escondes porque tienes miedo de que te lo lastimen», comentó Renata y luego añadió rápidamente: «Perdón, no debí ser tan directa». «No, está bien», dijo él, pensando en la ironía de que su corazón, literalmente fallando, fuera descrito como grande por una niña de 5 años. «Tu hija ve cosas que los demás no podemos ver». Fue entonces cuando Lola se unió a la conversación, algo que raramente hacía. La mujer, siempre eficiente y reservada, se sentó con ellos mientras servía el postre. «Lucía me recuerda a mi hijo», dijo con una sonrisa triste. «Tenía esa misma capacidad para leer a las personas». «No sabía que tenías un hijo, Lola», comentó Mateo, dándose cuenta de cuánto desconocía sobre la mujer que había trabajado para él durante 8 años. «Falleció hace 30 años», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Un accidente cuando tenía solo 18 años. Era mi único hijo». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Mateo sintió una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con su condición cardíaca. Todos en esa mesa cargaban con pérdidas profundas. Lola había perdido a su hijo, Renata había perdido su seguridad y dignidad,
Él mismo había perdido a sus padres siendo joven y ahora enfrentaba su propia mortalidad. Y sin embargo, en medio de ese dolor compartido, algo nuevo estaba naciendo. Una especie de familia improvisada, formada no por lazos de sangre, sino por circunstancias y elecciones. «Deberíamos hacer algo juntos este fin de semana», propuso inesperadamente. «Quizás llevar a Lucía al zoológico Guadalajara». La sorpresa en los rostros de ambas mujeres confirmó lo radical de su propuesta. El antiguo Mateo jamás habría sugerido una actividad tan común, tan familiar. «Lucía, mi cielo», llamó Renata. «El señor Ibarra tiene una idea maravillosa». La niña apareció corriendo con su cuaderno de dibujos en mano. «¿Qué idea?», preguntó, sus ojos brillando de curiosidad. «Pensaba que quizás te gustaría ir al zoológico este domingo», respondió Mateo, sorprendido por lo natural que se sentía la conversación. La reacción de Lucía fue instantánea y abrumadora. Saltó de alegría y luego, sin previo aviso, corrió hacia Mateo y lo abrazó. Fue un gesto tan espontáneo, tan lleno de afecto puro, que por un momento él no supo cómo responder. Lentamente, sus brazos rodearon a la pequeña, devolviéndole el abrazo con una torpeza que revelaba décadas de distancia emocional. «Gracias, señor Mateo», dijo Lucía, usando por primera vez el diminutivo que pronto se convertiría en la forma en que todos lo llamarían en la intimidad de ese hogar emergente. Esa noche, al revisar su correspondencia, Mateo encontró los resultados de sus últimos análisis. Con manos temblorosas, abrió el sobre esperando más malas noticias. En cambio, se encontró con algo inesperado, una ligera mejoría. Su corazón ahora funcionaba al 25% de capacidad, un aumento modesto pero significativo considerando el pronóstico inicial. El doctor Quirós había añadido una nota manuscrita. «Sea lo que sea que esté haciendo diferente, Mateo, continúe. Está funcionando». Mientras contemplaba la ciudad iluminada desde su ventana, Mateo reflexionó sobre las palabras del médico. ¿Qué estaba haciendo diferente? Todo y nada. Seguía tomando su medicación, asistiendo a sus tratamientos, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en décadas, estaba experimentando algo que no podía controlar, medir o comprar, conexión humana genuina. Y de alguna manera, eso parecía estar haciendo lo que millones de pesos en tratamientos médicos no podían lograr. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente, recordándole una importante reunión de consejo programada para el día siguiente. Mateo miró la pantalla durante un largo momento y luego tomó una decisión que habría sido impensable apenas un mes atrás. Escribió un mensaje posponiendo la reunión. El zoológico con Lucía sería su prioridad. Las 2 semanas siguientes trajeron consigo una rutina que Mateo jamás habría imaginado disfrutar. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos en la terraza, donde Lucía relataba sus sueños mientras Renata preparaba chilaquiles y huevos rancheros. Las tardes incluían revisar las tareas de dibujo de Lucía, ver documentales sobre vida marina en el enorme televisor que rara vez había encendido y sesiones de lectura antes de dormir. Fue durante una de estas tardes cuando descubrió algo sorprendente sobre Lucía. La niña le había mostrado un dibujo que había hecho de él. No era el garabato que esperaría de una niña de 5 años, sino un retrato sorprendentemente detallado que capturaba no solo su apariencia física, sino una vulnerabilidad en sus ojos que ni siquiera él reconocía en sí mismo. «Lucía, esto es extraordinario», murmuró genuinamente impresionado. «¿Dónde aprendiste a dibujar así?». La niña se encogió de hombros con la despreocupación típica de la infancia. «Solo veo y dibujo», respondió simplemente. «Mamá dice que tengo un don». Renata, que observaba desde la puerta, se acercó con una expresión mezcla de orgullo y preocupación. «Siempre ha sido así», explicó. «Desde los 3 años. Sus maestras en Ciudad Guzmán decían que nunca habían visto algo similar, pero nunca tuvimos los recursos para desarrollar su talento». Algo se activó en la mente empresarial de Mateo. Al día siguiente, sin consultar con nadie, contrató a uno de los más respetados profesores de arte de la ciudad para dar clases privadas a Lucía 3 veces por semana.
También ordenó la entrega de materiales de arte profesionales, que llegaron en cajas que parecían tesoros para la pequeña. «Esto es demasiado, señor», protestó Renata cuando vio el estudio improvisado que Mateo había mandado instalar en una de las habitaciones de invitados. «No es nada», respondió él con una nueva humildad que sorprendió a ambos. «Lucía tiene un don que merece ser nutrido». Lo que Mateo no dijo fue que había comenzado a pensar seriamente en su legado. No el legado corporativo que había construido meticulosamente durante 2 décadas, sino algo más personal y significativo. Si solo le quedaban meses de vida, quería que al menos una persona en el mundo hubiera florecido gracias a él. Las sesiones de arte se convirtieron rápidamente en el punto culminante de la semana para todos. Mateo reorganizaba su agenda para estar presente, observando con fascinación cómo la pequeña absorbía técnicas avanzadas con una facilidad asombrosa. Pronto, las paredes antes austeras del apartamento comenzaron a llenarse de coloridas creaciones que transformaron el espacio tanto como sus habitantes estaban transformándose entre sí. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, Mateo escuchó un golpe suave en la puerta. Era Renata, con una taza de café recién hecho. «Pensé que podría necesitarlo», dijo, colocando la taza junto a su computadora. Mateo notó que ya no bajaba la mirada al hablarle y que la tensión constante que solía emanar de ella había disminuido considerablemente. «Gracias, Renata. ¿Podrías quedarte un momento?» Ella asintió, tomando asiento frente a él. «He notado que ayudas a Lucía con sus lecturas. Tu nivel educativo parece inusual para...» Se detuvo, consciente de cómo sonaban sus palabras. Renata sonrió levemente. «Para una empleada doméstica», completó ella sin rencor. «Estudié 2 años de pedagogía en la Universidad de Guadalajara. Nunca pude terminar. Conocí a Javier, quedé embarazada y luego las cosas se complicaron». Mateo la observó con nuevos ojos. Esta mujer que limpiaba su casa y cocinaba sus comidas tenía una mente brillante, truncada por circunstancias que él, con todos sus privilegios, nunca había tenido que enfrentar. «¿Te gustaría terminar tus estudios?», preguntó directamente. La sorpresa en el rostro de Renata fue evidente. «Por supuesto, pero es imposible. Tengo que trabajar, cuidar a Lucía y además está la situación con Javier». «Nada es imposible con los recursos adecuados», interrumpió Mateo, recurriendo a su pragmatismo empresarial. «Podríamos ajustar tu horario, contratar ayuda adicional y cubrir todos los costos educativos». «¿Por qué haría algo así por mí?», preguntó ella genuinamente confundida. Mateo reflexionó un momento. La verdad era más compleja de lo que podía articular. Había comenzado a valorar a estas personas no como empleados, sino como familia, una palabra que no había asociado con nadie en décadas. «Porque mereces la oportunidad», respondió finalmente, «y porque quizás ayudarte a alcanzar tu potencial sea más significativo que cualquier negocio que haya cerrado». Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas, pero logró contenerlas. «Gracias», dijo simplemente, pero la palabra contenía un universo de gratitud. Esa noche, durante la cena, Mateo anunció formalmente que Renata retomaría sus estudios universitarios el siguiente semestre, con todos los gastos cubiertos. La noticia fue recibida con alegría por Lola y con absoluto entusiasmo por Lucía, quien declaró que ahora tendrían 2 estudiantes en la casa. Fue en ese momento, viendo los rostros felices alrededor de la mesa, cuando Mateo sintió un dolor agudo en el pecho. No era un ataque. El doctor Quirós le había explicado que estos episodios ocasionales eran esperables, pero fue un recordatorio cruel de su realidad. «¿Estás bien?», preguntó Lola, notando su expresión. «Perfectamente», mintió él, recuperando la compostura. Pero más tarde, cuando todos se habían retirado a dormir, Mateo se enfrentó a una verdad dolorosa. Se estaba encariñando con personas que inevitablemente perdería, o peor aún, que lo perderían a él. La idea de causar más dolor a Lucía, que ya había enfrentado demasiado en su corta vida, le resultaba insoportable. ¿No sería más amable distanciarse? ¿Volver a ser el jefe frío y distante que había sido? Con estos pensamientos atormentándolo, Mateo llamó al doctor Quirós.
Necesito saber exactamente cuánto tiempo me queda, exigió sin preámbulos. Mateo, ya hemos discutido esto. Con tu condición es imposible ser precisos. Además, has mostrado una mejoría inesperada en las últimas semanas. No es suficiente, insistió. Necesito saber si debo prepararme y preparar a otros. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Hay personas que necesitan saberlo?, preguntó finalmente el médico. Pensé que vivía solo. Las circunstancias han cambiado, respondió Mateo, sorprendido por la emoción en su propia voz. Entiendo, dijo el doctor con suavidad. En ese caso, mi consejo profesional es que vivas cada día plenamente, Mateo. Y mi consejo personal es que seas honesto con quienes te importan. El tiempo compartido en verdad siempre es mejor que el tiempo perdido en secretos. Después de colgar, Mateo permaneció largo rato contemplando las luces de la ciudad. Finalmente, tomó una decisión. Si realmente le quedaba poco tiempo, lo pasaría construyendo algo significativo, no protegiendo su corazón de más dolor. Lo que no sabía era que al otro lado del apartamento, Renata estaba teniendo una conversación similar con Lucía. «El señor Mateo está muy enfermo, ¿verdad?», preguntó la niña mientras su madre la arropaba. Renata la miró sorprendida. «¿Por qué dices eso, cariño? A veces se toca el pecho y respira diferente, y toma muchas pastillas cuando cree que nadie lo ve», explicó Lucía con esa observación aguda que a menudo desconcertaba a los adultos. «¿Se va a morir?». La pregunta directa dejó a Renata sin palabras. No tenía pruebas concretas de que Mateo estuviera enfermo, pero había notado los mismos signos que su hija: las visitas médicas frecuentes, los momentos de fatiga que intentaba ocultar, la forma en que a veces miraba a Lucía con una mezcla de alegría y tristeza infinita. «No lo sé, mi amor», respondió honestamente, «pero si está enfermo, le ayudaremos, ¿verdad?». Lucía asintió con determinación. «Voy a dibujarle muchos corazones», declaró con la lógica simple pero profunda de la infancia, «para que el suyo se ponga fuerte otra vez». Renata besó la frente de su hija, maravillada por su capacidad de dar amor sin reservas. Quizás, pensó, todos tenían algo que aprender de Lucía. El tercer mes trajo consigo un evento inesperado que cambió definitivamente la dinámica familiar. Durante una revisión rutinaria, el doctor Quirós convocó a Mateo a su consultorio con urgencia. Preparado para recibir malas noticias, se sorprendió cuando el médico lo recibió con una sonrisa cautelosa. «No me explico cómo, Mateo, pero tu corazón ahora está funcionando al 35% de su capacidad. Es una mejora significativa que contradice todos los pronósticos iniciales». «¿Qué significa eso en términos prácticos?», preguntó, intentando mantener sus esperanzas bajo control. «Significa que estás respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento y que quizás deberíamos reevaluar el pronóstico temporal». Por primera vez desde el diagnóstico, Mateo permitió que una chispa de esperanza se encendiera en su interior. No era una cura milagrosa, pero era tiempo. Tiempo que no esperaba tener. Al regresar al apartamento, encontró a Lucía esperándolo ansiosamente. Sostenía un gran sobre de papel que intentaba ocultar detrás de su espalda. «¿Qué tienes ahí, pequeña?», preguntó, sorprendido por la energía nerviosa de la niña. «Es un regalo», respondió ella, ofreciéndole el sobre con manos temblorosas, «para que te sientas mejor». Intrigado, Mateo abrió el sobre y extrajo un dibujo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era un retrato de él mismo, rodeado por Lucía, Renata y Lola. Todos sonreían, y sobre ellos, dibujado con un detalle sorprendente, flotaba un enorme corazón rojo brillante. «Es para que tu corazón se haga más fuerte», explicó Lucía con seriedad. «Lo dibujé con colores especiales». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta niña saber exactamente lo que necesitaba en ese momento? «Es el regalo más hermoso que he recibido», dijo, arrodillándose para quedar a su altura. Sin pensarlo, abrió sus brazos. Lucía no dudó en lanzarse a ellos, abrazándolo con esa intensidad pura que solo los niños pueden ofrecer. Por encima del hombro de la pequeña, Mateo vio a Renata observándolos con una expresión indescifrable. Esa noche, después de que Lucía se durmiera,
Mateo invitó a Renata a la terraza. La noche mexicana era cálida y las luces de la ciudad creaban un telón de fondo perfecto para la conversación que sabía que debían tener. «Tengo que contarte algo», comenzó él, sirviéndole una copa de vino. «He estado enfermo, muy enfermo». Y así, bajo el cielo estrellado de Guadalajara, Mateo compartió la verdad sobre su diagnóstico, sus miedos iniciales y la reciente e inesperada mejoría. Renata escuchó en silencio, sus ojos oscuros reflejando emociones complejas. «Lucía lo sabía», dijo finalmente. «De alguna manera, lo supo antes que todos». «Esa niña ve cosas que los demás no podemos ver», respondió Mateo, repitiendo las palabras que había dicho semanas atrás. «El médico dice que el estrés y la soledad estaban empeorando mi condición y que ahora algo está ayudando a mi recuperación». «¿Nosotras?», susurró Renata, una afirmación, no una pregunta. «Ustedes», confirmó él. «Esta extraña familia que hemos creado». La palabra familia quedó flotando entre ellos cargada de significado. No era un término que Mateo hubiera usado a la ligera en el pasado. «Cuando llegamos aquí, estaba aterrorizada», confesó Renata. «No solo por Javier, sino por trabajar para alguien con tu reputación. Todos en el servicio doméstico hablan de lo exigente y frío que eres. Una reputación bien merecida, me temo», respondió Mateo, mirando a Lucía, que ahora intentaba colgar una piñata con la ayuda de Lola. «Ese hombre ya no existe, y no lo extraño en absoluto». La celebración fue íntima pero llena de momentos significativos. Lucía había preparado un espectáculo especial que resultó ser una combinación de canto, baile y exhibición de arte, todo ejecutado con el entusiasmo desbordante propio de sus 5 años. Lola había cocinado todos los platillos favoritos de Mateo, descubriendo en el proceso que él apenas tenía preferencias culinarias, habiendo comido durante años lo que era eficiente más que lo que disfrutaba. El momento más emotivo llegó cuando Lucía le entregó su regalo, un retrato familiar dibujado con su talento extraordinario. Mostraba a los 4, Mateo, Renata, Lucía y Lola, de pie frente a su casa, con el sol brillando sobre ellos. Pero lo que hizo que Mateo tuviera que contener las lágrimas fue el título que la pequeña había escrito en la parte superior con letras coloridas: «Mi familia completa». «Es perfecto, cariño», dijo Mateo con voz entrecortada, abrazando a Lucía. «Lo colgaremos en el lugar más importante de la casa». «¿En tu oficina?», preguntó la niña, sus ojos brillando con esperanza. «Mejor aún», respondió él, «en la sala, donde todos podamos verlo cada día». Renata observaba la escena con ojos húmedos. Hace apenas 3 meses había llegado aterrorizada a este mundo desconocido, buscando solo un refugio temporal. Ahora contemplaba a su hija en brazos del hombre que había cambiado sus vidas, en una casa que se sentía como un verdadero hogar. A finales del 4.º mes, la tranquilidad que habían construido se vio amenazada. Mateo recibió una llamada inesperada de la recepción del edificio. Sus primos Gerardo y Miranda Ibarra, a quienes no veía desde el funeral de sus padres, exigían verlo con urgencia. La visita no fue cordial. Enterados de su condición médica a través de un contacto indiscreto en el hospital, habían venido no por preocupación, sino con la clara intención de asegurar su parte en la herencia sustancial que Mateo dejaría. «Siempre fuiste el favorito de tío Alfonso», dijo Gerardo sin disimular su resentimiento. «Te dejó todo el negocio familiar cuando apenas eras un chiquillo. Ahora que estás enfermo, es justo que la familia recupere lo que le pertenece». Mateo los observó con una claridad que solo su reciente transformación podía haberle dado. Estos parientes, que nunca se habían preocupado por él en 20 años, ahora aparecían como buitres anticipando su fallecimiento. «La empresa ya no es un negocio familiar», respondió con calma. «Es una corporación con miles de empleados y accionistas, y mi testamento ya está arreglado». «¿Arreglado?». Miranda pareció alarmada. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que he tomado mis propias decisiones sobre mi legado». Fue entonces cuando Lucía entró inocentemente a la sala buscando a Mateo para mostrarle su último dibujo. La niña se detuvo al ver a los extraños, intuyendo inmediatamente la tensión en el ambiente. «¿Y quién es esta?», preguntó Miranda con tono condescendiente.
Mi nombre es Lucía, respondió la pequeña con una dignidad sorprendente. Y él es mi papá Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los primos miraban alternativamente a la niña y a Mateo, claramente calculando cómo esta nueva información afectaba sus planes. No sabíamos que tenías una hija, dijo finalmente Gerardo, su voz cargada de sospecha. Hay muchas cosas que no saben de mí, respondió Mateo, colocando protectoramente una mano sobre el hombro de Lucía. Y ahora, si me disculpan, tenemos planes familiares. Después de que sus primos se marcharan, visiblemente frustrados, Mateo se reunió con Renata y Lola para discutir lo sucedido. La visita había dejado claro que necesitaban protección no solo contra Javier, sino también contra parientes codiciosos que podrían intentar impugnar cualquier disposición testamentaria. Creo que es momento de formalizar algunas cosas, dijo Mateo, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo, incluido el proceso de adopción de Lucía. Renata lo miró atónita. Adopción, pero tu condición... Precisamente por eso, respondió él. Quiero asegurarme de que, pase lo que pase conmigo, Lucía y tú estén protegidas, legalmente, financieramente, en todos los aspectos posibles. La lógica era impecable, pero todos sabían que había más que pragmatismo en aquella decisión. En apenas 4 meses, Lucía se había convertido en el centro emocional de aquel apartamento, la luz que todos orbitaban. Y Mateo, el hombre que nunca imaginó ser padre, se descubrió profundamente comprometido con el futuro de aquella niña extraordinaria. El proceso de adopción, sin embargo, reveló una sorpresa inesperada. Durante una de las entrevistas preliminares con los asistentes sociales, Renata mencionó casualmente que había abandonado sus estudios universitarios de pedagogía cuando conoció a Javier. ¿Estudiabas en la Universidad de Guadalajara?, preguntó Mateo esa noche, genuinamente interesado. Sí, tenía una beca parcial, respondió ella mientras preparaba la cena. Siempre quise ser maestra, pero entonces quedé embarazada. Javier insistió en que dejara los estudios y bueno, el resto ya lo conoces. Mateo la observó con nuevos ojos. Esta mujer, a quien inicialmente había visto solo como la empleada de limpieza, poseía una profundidad y resiliencia que lo asombraba cada día más. Deberías retomar tus estudios, dijo impulsivamente. Puedo arreglarlo todo. Horarios flexibles aquí, matrículas, libros, lo que necesites. ¿Por qué harías eso?, preguntó Renata sorprendida. Porque creo en ti, respondió simplemente. Y porque quiero que Lucía vea que los sueños pueden recuperarse, no importa cuánto tiempo hayan estado en pausa. Así fue como Renata Aguirre, además de continuar con sus responsabilidades en el hogar, se reinscribió en la universidad para completar su carrera. Mateo contrató ayuda adicional para las tareas domésticas, reordenó sus propios horarios para estar más presente con Lucía mientras Renata estudiaba y transformó una de las habitaciones en un espacio de estudio equipado con todo lo necesario. La dinámica familiar evolucionó naturalmente. Las jerarquías rígidas de empleador-empleado se difuminaron, reemplazadas por un respeto mutuo y una distribución de responsabilidades basada en las fortalezas de cada uno. Lola, con su experiencia de décadas, se convirtió en el ancla emocional del hogar. Renata aportaba su creatividad y calidez maternal. Lucía, con su sabiduría intuitiva y talento artístico, era el corazón palpitante de esta familia improvisada. Y Mateo, sorprendentemente, descubrió en sí mismo una capacidad para el cuidado y la protección que nunca habría imaginado. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con un proyecto de arte, Mateo notó algo extraordinario en su comportamiento. La niña no solo era talentosa artísticamente, sino que poseía una habilidad natural para organizar, planificar y dirigir. Había establecido su propio sistema para clasificar sus materiales, desarrollado un horario para sus diferentes proyectos e incluso creado un consejo familiar donde todos podían expresar opiniones sobre decisiones importantes. ¿Sabes qué necesitamos?, declaró un día durante la cena. Una reunión familiar cada semana para hablar de cómo nos sentimos y qué necesitamos. Los adultos intercambiaron miradas sorprendidas. Es una excelente idea, Lucía, respondió Mateo, impresionado por la madurez emocional de la propuesta. ¿Qué día sugieres?
Los domingos por la tarde, después de la comida, respondió sin dudar. Y todos tienen que decir una cosa buena que pasó en la semana y una cosa que les preocupa. Y así, bajo la dirección de una niña de 5 años, establecieron una tradición que transformaría profundamente su comunicación y conexión. Cada domingo, sentados en la sala con bebidas calientes y los panecillos de canela que Lola había aprendido a preparar, compartían alegrías, preocupaciones y planes. Fue durante una de estas reuniones cuando Mateo anunció una decisión que sorprendió a todos. He decidido transferir gradualmente el 70% de mis acciones en la empresa a una fundación benéfica, dijo mientras Lucía dibujaba tranquilamente a sus pies. Se enfocará en educación infantil y protección de mujeres en situación vulnerable. El silencio que siguió reflejaba el asombro ante la magnitud de la decisión. No se trataba de una donación caritativa común, sino de una reestructuración completa de su imperio financiero. ¿Por qué?, preguntó finalmente Renata. Mateo miró a Lucía, quien ahora levantaba la vista de su dibujo, curiosa por la conversación. «Porque he aprendido que hay cosas más importantes que el dinero», respondió con sencillez. «Y porque quiero dejar un legado que realmente importe». Lo que no dijo, pero todos entendieron, era que esta decisión representaba una transformación completa de sus valores. El hombre que una vez había medido su éxito exclusivamente en términos de ganancias financieras, ahora buscaba un impacto humano significativo. La noticia de esta decisión revolucionaria sacudió el mundo empresarial de Guadalajara. Los periódicos económicos publicaron titulares sobre la conversión espiritual del implacable Mateo Ibarra. Sus socios y ejecutivos exigieron explicaciones, algunos incluso sugiriendo que su enfermedad había afectado su juicio. Para sorpresa de todos, Mateo manejó la situación con una serenidad que contrastaba dramáticamente con su antiguo estilo agresivo. En una reunión tensa con el consejo directivo, explicó su visión con claridad y convicción. «No estoy desmantelando la empresa», aclaró. «Estoy asegurando que su éxito beneficie a más personas que solo a nosotros, y creo firmemente que esta dirección ética atraerá más clientes y talento a largo plazo». Mientras los ejecutivos debatían acaloradamente la propuesta, una asistente interrumpió la reunión para entregar a Mateo un sobre urgente. Dentro había un nuevo informe médico. Su corazón ahora funcionaba al 42% de capacidad, una mejora que el doctor Quirós calificaba de médicamente inexplicable. Mirando a los hombres y mujeres de traje que discutían sobre porcentajes y proyecciones, Mateo tuvo una claridad repentina. Su corazón no estaba sanando por los medicamentos o tratamientos, sino por algo mucho más poderoso. Había aprendido a amar, a una niña pequeña que veía magia en peces tropicales, a una mujer valiente que reconstruía su vida desde cero, a una anciana que canalizaba su dolor en cuidados maternales. Y quizás lo más importante, había aprendido a amarse a sí mismo lo suficiente para permitirse la vulnerabilidad que tanto había temido. Con esta revelación en mente, se levantó tranquilamente, interrumpiendo la acalorada discusión. «La decisión está tomada», dijo con calma. «Pueden aceptarla y ser parte de esta nueva etapa, o pueden vender sus acciones. En cualquier caso, mi prioridad ahora está en otro lugar». Y sin más explicaciones, salió de la sala de juntas. Tenía una promesa que cumplir: llevar a Lucía al parque acuático que le había mencionado la semana anterior. Y nada, ni siquiera el futuro de su imperio financiero, era más importante que esa promesa. El quinto mes trajo consigo una red de conexiones que expandió su pequeña familia. Comenzó con visitas regulares del doctor Quirós, quien pasó de ser simplemente el médico de Mateo a convertirse en un amigo cercano que cenaba con ellos mensualmente. Luego se sumó doña Carmen, una vecina mayor que vivía 2 pisos abajo y que se encantó con Lucía desde su primer encuentro en el elevador. Pronto, la mujer se convirtió en una especie de abuela adoptiva, enseñando a la niña recetas tradicionales mexicanas y contándole historias del Guadalajara antiguo. Miguel, el chofer de Mateo durante más de una década, también fue incorporado naturalmente al círculo familiar, pasando de ser un empleado silencioso a un tío honorario
que enseñaba a Lucía palabras en la lengua wixárika de sus ancestros y la llevaba ocasionalmente a visitar el pueblo de su familia en la sierra. Incluso los guardias de seguridad del edificio, antes tratados por Mateo como meros proveedores de servicios, ahora eran saludados por su nombre, incluidos en celebraciones e integrados en la red de protección que rodeaba a la familia. Esta expansión de su círculo social representaba un cambio radical para un hombre que había vivido en aislamiento autoimpuesto durante 8 años. Lo más sorprendente para Mateo era lo natural que se sentía. Las conversaciones fluían sin el cálculo constante de beneficios que antes filtraba cada interacción humana. Las risas surgían espontáneamente, sin la incomodidad que antes acompañaba cualquier expresión emocional. Fue durante este periodo de florecimiento social cuando ocurrió la primera gran crisis. Una madrugada, Mateo despertó con un dolor agudo en el pecho, mucho más intenso que los episodios ocasionales que había experimentado antes. Intentó alcanzar el teléfono, pero el dolor era paralizante. Cayó al suelo junto a su cama, apenas consciente. Lola, siempre con el sueño ligero, escuchó el golpe. Encontró a Mateo semiconsciente y activó inmediatamente el protocolo de emergencia que habían establecido precisamente para esta eventualidad. En menos de 20 minutos, una ambulancia privada transportaba a Mateo al hospital, acompañado por Lola. Renata se quedó en el apartamento con Lucía, protegiéndola de la visión traumática de ver a Mateo en ese estado. Los 5 días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Mateo sufrió una recaída severa que requirió intervención quirúrgica de emergencia. Durante 48 horas, su vida pendió de un hilo tan frágil que los médicos prepararon a Renata y Lola para lo peor. Lo que ninguno de los médicos podía explicar era el comportamiento de Lucía. La niña, a pesar de no haber presenciado directamente la crisis, parecía saber exactamente lo grave que era la situación. Se negó rotundamente a ir a la escuela, insistiendo en quedarse en la sala de espera del hospital. Allí, con una concentración que asombraba incluso a las enfermeras más experimentadas, se dedicó a dibujar retratos de Mateo sonriente, saludable, lleno de vida. Es medicina para su corazón, explicaba seriamente a cualquiera que preguntara. Mis dibujos tienen poder especial. Renata, exhausta por las vigilias hospitalarias y preocupada por su hija, intentó razonar con ella. Mi amor, los médicos están cuidando al señor Mateo. Tú necesitas descansar. No puedo, mamá, respondió Lucía con una determinación impropia de su edad. Si dejo de dibujar, su corazón se olvidará de latir. La convicción absoluta en su voz era tan desconcertante que nadie insistió. Así que allí permaneció, día tras día, dibujando incansablemente mientras Renata y Lola se turnaban para vigilar a Mateo y cuidar de ella. Fue en la madrugada del 5.º día cuando Mateo finalmente despertó completamente lúcido. Desorientado, miró a su alrededor hasta encontrar a Renata dormitando incómodamente en un sillón junto a su cama. Renata, susurró, su voz ronca por la intubación reciente. Ella despertó sobresaltada y al verlo consciente, sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. «Estás despierto», dijo, tomando su mano con una familiaridad que habría sido impensable meses atrás. «Nos diste un susto terrible». «Lo siento», respondió él débilmente. «¿Dónde está Lucía?» «En la sala de espera con Lola. No ha querido irse del hospital ni un momento. Ha estado dibujando sin parar. Para ti». Algo en la forma en que Renata mencionó los dibujos captó la atención de Mateo. «¿Qué clase de dibujos?» «Dibujos de ti, sano y fuerte. Dice que son medicina para tu corazón». Renata sonrió con una mezcla de ternura y preocupación. Está convencida de que si deja de dibujar, tú dejarás de mejorar. Mateo sintió una extraña presión en el pecho que nada tenía que ver con su condición médica. El amor incondicional de esta niña, que apenas conocía hacía 5 meses, lo abrumaba completamente. «¿Puedo verla?», preguntó. Minutos después, Lucía entraba cautelosamente en la habitación, cargando una carpeta llena de dibujos. Al ver a Mateo despierto, sus ojos se iluminaron. «¡Funcionó!», exclamó corriendo hacia la cama. «Mis dibujos funcionaron».
Se detuvo justo antes de lanzarse a abrazarlo, súbitamente consciente de los tubos y monitores conectados a él. «Tengo algo para ti», dijo, abriendo su carpeta y seleccionando cuidadosamente uno de los dibujos. «Este es especial. Lo hice con colores mágicos». Mateo tomó el dibujo con manos temblorosas. Era un retrato de él, pero no como se veía ahora, debilitado y pálido en una cama de hospital. Era Mateo como Lucía lo veía, fuerte, sonriente, con un corazón rojo brillante visible dentro de su pecho, como si su cuerpo fuera transparente. «Es hermoso, Lucía», dijo, la voz quebrada por la emoción. «Creo que de verdad tiene magia». «Por supuesto que sí», respondió ella con absoluta certeza. «Por eso mejoraste. Pero tienes que seguir mirándolo todos los días, para que tu corazón recuerde cómo debe latir». La sabiduría instintiva de la niña dejó a los adultos sin palabras. Había algo en Lucía, una especie de conocimiento ancestral que trascendía su corta edad y limitada experiencia. Cuando finalmente regresó a casa, Mateo encontró un apartamento transformado. Su habitación había sido adaptada con equipos médicos discretamente integrados en la decoración. La cocina estaba abastecida con alimentos especialmente seleccionados para su dieta cardíaca, y en cada rincón del hogar, desde la entrada hasta su mesita de noche, Lucía había colocado estratégicamente sus dibujos medicinales. «Para que nunca olvides que tu corazón es fuerte», explicó cuando él comentó sobre la omnipresencia de las imágenes. Los días de recuperación que siguieron fueron una revelación para Mateo. Por primera vez desde su infancia, experimentó lo que significaba ser cuidado genuinamente, no por obligación profesional, sino por amor verdadero. Renata ajustaba sus horarios universitarios para estar presente durante sus sesiones de fisioterapia. Lola preparaba caldos medicinales siguiendo recetas tradicionales que había aprendido de su abuela en Michoacán. Y Lucía, con su optimismo inquebrantable, le leía cuentos que inventaba sobre un hombre con un corazón tan grande que no cabía en su pecho. Fue durante este periodo de vulnerabilidad física cuando Mateo comprendió plenamente cuánto habían cambiado sus prioridades. Las llamadas de sus ejecutivos, antes atendidas inmediatamente sin importar la hora, ahora pasaban a segundo plano frente a las sesiones de dibujo con Lucía. Las fluctuaciones del mercado, que antes monitoreaba obsesivamente, parecían triviales comparadas con los pequeños progresos diarios en la educación de Renata o la salud de Lola, quien había comenzado a mostrar signos de artritis que intentaba ocultar. Una tarde, mientras observaba a su pequeña familia improvisada moverse armoniosamente por el apartamento que una vez había sido frío y estéril, Mateo tomó una decisión. Llamó a su abogado. «Necesito que prepares varios documentos legales», instruyó. «Un nuevo testamento, papeles de adopción y un fideicomiso educativo». El abogado, acostumbrado a las decisiones impulsivas pero calculadas de su cliente, tomó nota sin comentarios. Pero cuando Mateo detalló sus planes, ni siquiera el profesionalismo del letrado pudo ocultar su sorpresa. «¿Estás seguro de esto, Mateo?», preguntó finalmente. «Es una reestructuración completa de tu patrimonio. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Mateo con tranquila determinación. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Mateo invitó a Renata a la terraza para una conversación que sabía sería difícil pero necesaria. «He iniciado el proceso para adoptar legalmente a Lucía», anunció sin preámbulos. Renata lo miró alarmada. «¿Qué? Pero, ¿por qué?» «Para protegerla, para asegurar su futuro, para formalizar lo que ya siento, que es mi hija en todos los sentidos que importan». «Mateo», dijo Renata, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «agradezco todo lo que has hecho por nosotras, pero adoptar a Lucía es un paso enorme, y con tu condición médica». «Precisamente por mi condición», interrumpió él suavemente. «Si algo me pasara, quiero que Lucía tenga todos los derechos legales como mi hija. Educación garantizada, seguridad financiera, protección contra Javier o cualquier otra amenaza». Renata guardó silencio, procesando la magnitud de lo que Mateo proponía. «¿Y yo?», preguntó finalmente. «¿Dónde quedo yo en todo esto?». La pregunta tocó algo profundo en Mateo. Durante meses,
Su relación con Renata había evolucionado de empleador-empleada a amigos cercanos, a confidentes, a copadres de facto de Lucía, pero nunca habían definido explícitamente qué eran el uno para el otro. Tú eres, comenzó buscando las palabras adecuadas, eres la persona más valiente y extraordinaria que he conocido, eres la madre de Lucía, eres fundamental en mi vida ahora. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la terraza y por un momento algo no dicho flotó entre ellos. Algo que ninguno estaba listo para nombrar aún, pero que crecía con cada día compartido. No te estoy pidiendo que renuncies a ningún derecho sobre Lucía, continuó Mateo. Solo quiero añadir una capa adicional de protección, para que sepa que pase lo que pase, siempre tendrá un lugar al que pertenecer. Renata asintió lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. Ella te adora, ¿sabes?, dijo finalmente. Desde el primer día, como si hubiera reconocido algo en ti que el resto no podíamos ver. Los niños tienen una sabiduría que los adultos hemos olvidado, respondió Mateo, recordando las innumerables veces que la intuición de Lucía había resultado asombrosamente acertada. Mientras la conversación continuaba bajo las estrellas de Guadalajara, ninguno de los dos notó la pequeña figura que los observaba desde la puerta de la terraza. Lucía, con su pijama de estrellas y su osito de peluche bajo el brazo, sonreía como si este momento, esta conversación, fuera exactamente lo que había estado esperando desde el principio, como si, de alguna manera misteriosa, la niña hubiera sabido desde siempre que este hombre solitario, con el corazón físicamente roto, sería el padre que el destino había elegido para ella. A mediados del 6º mes, la paz que habían construido se vio amenazada por un peligro que habían temido desde el principio. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras Lucía practicaba piano en la sala bajo la supervisión de su nueva profesora. Renata estaba en la universidad, aprovechando que Mateo se había recuperado lo suficiente para quedarse solo con Lucía y Lola. «Señor Ibarra», la voz del jefe de seguridad sonaba tensa. «Tenemos una situación en el lobby. Un hombre que dice llamarse Javier Ordóñez está exigiendo ver a la señora Renata y a su hija. Parece alterado y posiblemente intoxicado». El corazón de Mateo se aceleró peligrosamente. Javier, el monstruo que había atormentado a Renata y Lucía durante años. El hombre cuya sola mención causaba que Renata palideciera y que Lucía tuviera pesadillas. «No permitan que suba bajo ninguna circunstancia», ordenó, manteniendo la voz baja para que Lucía no escuchara. «Manténganlo en el lobby. Voy para allá». Después de asegurarse de que Lucía estuviera absorta en su lección de piano, Mateo le explicó rápidamente la situación a Lola. «No permitas que Lucía se entere», instruyó. «Y llama a Renata. Dile que no regrese al edificio hasta que yo la llame». El trayecto en el elevador privado hasta el lobby pareció eterno. Mateo utilizó esos momentos para calmarse y pensar estratégicamente. Su condición cardíaca exigía evitar emociones extremas, pero la adrenalina corría por sus venas, impulsada por un instinto protector que ni siquiera sabía que poseía. Cuando las puertas del elevador se abrieron, vio inmediatamente la escena. Javier Ordóñez, un hombre corpulento de unos 35 años, con el rostro enrojecido por la ira y probablemente el alcohol, vociferaba amenazas a los guardias de seguridad que mantenían un cordón protector alrededor de él. «Sé que están aquí», gritaba. «Tengo derecho a ver a mi hija. Esa zorra no puede ocultarla de mí». La vulgaridad con que se refería a Renata encendió algo primitivo en Mateo. En su vida anterior, habría manejado la situación desde la distancia. Una llamada a la policía, órdenes a seguridad, tal vez una orden de restricción. Pero el hombre que caminaba ahora hacia Javier era completamente diferente del Mateo